Bien, la pregunta dice de la siguiente manera. Un bloque de masa desconocida se une a un resorte cuya constante es igual a 6.5 newton sobre metros y experimenta un movimiento armónico simple con una amplitud de 10 centímetros. Cuando la masa está a la mitad del camino entre su posición de equilibrio, el punto extremo se mide su velocidad y se encuentra un valor de 30 centímetros por segundo. Calcule, inciso A, la masa del bloque, inciso B, el periodo del movimiento y el inciso C, en este caso, la aceleración máxima del bloque. En este caso es C. Ahora sí. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer en un ejercicio siempre es colocar los datos. Entonces anotamos los datos. ¿Qué datos me da el ejercicio? Me da la constante de resorte de 6.5 newton sobre metros. Me da la velocidad pero cuando la amplitud sea 5 o a la posición de 5 centímetros. Entonces ya me da una condición. Cuando esto esté en 5 centímetros va a tener esa velocidad. Ahora sí. Voy a moverlo un poquito más para que quede más ordenado. Ahí. Bien. Ahora, me dice que la amplitud es de 10 centímetros. Entonces le da la amplitud de 10. Ahora, ¿qué es lo que deben hacer en este caso entonces? Lo primero, sacar los datos, luego armar mi esquema, que va a contar de un resorte, una masa, que va a estar unida, el valor del resorte 6.5 newton sobre metros, se va a desplazar con una oscilación de amplitud de 10 centímetros, pero me dice que a 5 centímetros de la amplitud, la velocidad es de 30 centímetros sobre segundo. Entonces, lo que debo hacer es primero encontrar el valor de la masa del bloque. ¿Qué hago para ello entonces? Lo primero que debo recordar es la ecuación de energía mecánica. Me voy con el inciso A. Análisis de la masa del bloque. Ahora, la energía mecánica de un resorte viene dado de esta manera. La energía mecánica es igual a un medio de la constante de resorte por la amplitud al cuadrado. Esa es la fórmula general. Copiar. Aquí lo voy a enmarcar como fórmula general para que lo tengan. Ahí está. Ahí ya tengo la energía mecánica. Y ahora, en movimiento armónico simple, ¿a qué es igual la energía mecánica? Hay dos tipos de energía que actúan. ¿Cuáles son? La energía cinética y la energía potencial. Entonces la energía mecánica es la suma de ambas energías, que es lo que tenemos acá. Que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial del resorte. Ahí lo tenemos.
Ahora, recordando eso, voy a reemplazar a qué es igual la energía cinética y a qué es igual la energía potencial, sabiendo que nuestra energía mecánica es esto de acá. Igualo y reemplazo los valores. Ahí está. Entonces voy a tener un medio de la constante de resorte por la amplitud al cuadrado va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que está de aquí, es energía cinética, más un medio de la constante de resorte por la posición al cuadrado. Ahí ya tengo la ecuación igualada. Ahora, necesito determinar este valor de x para poder reemplazar. Entonces, ¿qué hago para determinar ese valor de x? Ese valor de x va a ser dependiendo de la velocidad que está en el punto. ¿Cuál sería? En este punto. Entonces, aquí yo voy a tener la masa, la velocidad ya la tengo. Necesito encontrar entonces el valor de la elongación que va a tener en ese punto. En este caso sería 5. Entonces, ¿qué debo hacer para aquello? Solamente hago que la elongación va a ser igual a la amplitud dividido entre 2, porque va a ser a la mitad. Entonces, voy a tener 10 centímetros dividido entre 2, me va a dar 5 centímetros. Y ese va a ser el valor que va a tener x en este caso. Ahí. Ahora ya tengo el valor de x, ya tengo el valor de la constante de resorte que vale 6.5, que lo tenemos acá. Ahora, la velocidad también la tengo, 30 centímetros sobre segundo. La amplitud que vale 10. Y la constante que es dato. ¿Cuál sería la única incógnita? La La masa. masa. Ahora, como la masa es la incógnita, entonces tengo que llevar todo lo que son términos con la constante de resorte hacia un lado y todo lo que son términos de la masa hacia el otro lado. Entonces, hacemos esa igualación. Me quedaría de la siguiente manera. Como dijimos que x es igual a la amplitud de la mitad, es lo mismo. Me quedaría reemplazando así. Un medio de la constante de resorte por la amplitud al cuadrado va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la constante de resorte por la amplitud entre 2 elevado al cuadrado, que es lo mismo que x. Ahora, una vez que tengo eso, despejo todo lo que está en función de la masa a un lado y todo lo que está en función del resorte hacia el otro lado. Me quedaría de la siguiente manera. ¿Qué es lo que hice? Esto de acá, que está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Me quedaría de esa manera. Ahora, ¿hay términos semejantes para poder agrupar términos? La constante. La constante. ¿Qué más? La amplitud. Pero el un medio, el un medio. Ahora, ese un medio está en los tres lados, ¿cierto? Tanto para la velocidad, para la posición y la energía mecánica. ¿Puedo simplificar? Este es un medio. Con esto es un medio. ¿Se puede simplificar? Se puede. Entonces simplificamos. Este es un medio con este de acá, que es un medio que acabamos de encontrar. Este un medio con este un medio se van. Porque es el mismo valor, ¿cierto? Fíjense que aquí hay un signo negativo. Si yo factorizo, el un medio va a ser para los dos, ¿cierto? Sí. Ahora sí. Entonces simplificamos y ¿qué me va a quedar entonces? La ecuación. Me va a quedar la masa por la velocidad al cuadrado, la constante de resorte por la amplitud al cuadrado menos la constante de resorte por la amplitud al cuadrado. Bueno, la amplitud
sobre 2 elevado al cuadrado. Ahora, esa amplitud al cuadrado la puedo sacar fuera. Y aquí me quedaría 1 sobre 2 al cuadrado, ¿cierto? ¿Es correcto o no es correcto? Este cuadrado es tanto para la amplitud como para el 2. Sí, es correcto. Ahora, entonces el término común que va a tener va a ser lo siguiente. Los términos comunes que van a tener serían la constante de resorte y la amplitud. Creo que no se ve. Vamos a poner otro color. Ahora, sería la constante y la amplitud. La constante y la amplitud. Esos serían los términos a factorizar. Entonces, si yo agarro y factorizo, me va a quedar de la siguiente manera. La masa por la velocidad al cuadrado va a ser igual a la constante de resorte por la amplitud al cuadrado. Entonces, aquí que me quedaría un entero menos, y esto es un medio al cuadrado. Un medio al cuadrado es un cuarto, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ahora, una vez que tengo todo esto, ¿qué debo hacer? La constante de resorte es dato, la amplitud es dato, la velocidad es dato. Entonces, esta velocidad que está aquí multiplicando tiene que pasar a dividir. Entonces, aplicamos eso. Despejando voy a tener que la velocidad pasa a dividir y un entero menos un cuarto le va a dar 3 cuartos. ¿Cierto? 4 por 1, 4, menos 1, 3. 3 cuartos. Ahora sí. Y una vez que tengo eso, solamente lo que debo hacer es reemplazar los valores. El valor que me da del resorte de la constante es 6.5 newton por metro. Ahora, la amplitud es 10 centímetros. Para que tengan las mismas unidades, tengo que llevar esos centímetros a metros. 0,1 metros al cuadrado dividido entre la velocidad, pero la velocidad me da en centímetros sobre segundo. ¿Qué debo hacer? Llevar a metros sobre segundo. Entonces, para llevar a metros sería solamente multiplicarlo por 1 entre 100. 1 metro 100 centímetros. Y me va a dar que es 0,3 metros sobre segundo, elevado al cuadrado. Por la constante que nos salió 3 cuartos. Como todo es valor, solamente es reemplazar y le va a salir este valor. Me dicen si le sale. .5 por 0.1 al cuadrado dividido entre 0.3 al cuadrado por 3 cuartos. ¿Le sale? Sí, sí. Perfecto. Hasta ahí solamente respondería el inciso A, la masa del bloque. De esa manera ya tengo la masa del bloque. Ahora, ¿qué me pide el inciso B? El periodo del movimiento. Entonces, ¿qué hago para aquello? ¿Qué es igual el periodo? Aplicando el análisis del periodo. Vamos a tenerlo más abajo. Ahí. Sé que el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz de la masa sobre la constante de resorte, ¿cierto? Por fórmula general. Esta fórmula. Ahí. Entonces, la masa ya la tengo, la acabo de encontrar, que es 0.542 kilogramos. Y la constante de resorte también es dato, que vale 6.5. Lo tengo aquí anotado. La constante de resorte es 6.5 newton sobre metro.
Como todo es dato, solamente es agarrar y reemplazar. El periodo va a ser igual a 2pi por la raíz de la masa, 0.542 kilogramos, dividido entre 6.5 newton sobre metro. Ahora, ¿a qué es igual newton? Lo voy a reemplazar acá. ¿A qué sería igual? Decir. Es lo mismo, es decir, kilogramos por... ¿A qué es igual Newton? Recuérdense la segunda ley de Newton. Las variables, ¿cuáles son? Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. La unidad de la masa, kilogramo. Aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces anotan eso. Metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, si yo agarro esto, voy a tener lo siguiente. Kilogramos con kilogramos se van. Metros con metros se van. ¿Qué me queda? Segundo cuadrado. Por la raíz me quedaría en segundos. Y eso le tiene que dar este tiempo. El tiempo que tarda en dar una oscilación en el resorte es de 1.81 segundos. ¿Le sale eso? Sí, sale eso. Perfecto. Hasta ahí respondería el inciso E, que lo que me pedía era el periodo del movimiento. Ahora, ¿qué me pide el inciso C? La aceleración máxima del bloque. Ahora. Como me pide la aceleración máxima del bloque, aquí es igual la velocidad angular. Por fórmula, la velocidad angular es igual a la raíz cuadrada de la constante de resorte sobre la masa. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hacemos para aquello entonces? Si yo quiero despejar una raíz, ¿qué debo hacer? No está aquí, en tu cuarto. Elevarlo al cuadrado. Elevar al cuadrado a ambos términos, correcto. Si elevo al cuadrado me va a quedar. Vamos a hacerlo paso por paso. Copiar, pegar. Ya, ahora aquí. Lo que debo hacer es solamente elevar al cuadrado a ambos términos. Aquí elevo al cuadrado. Y aquí también. Vamos a eliminar esto. Ya. La raíz cuadrada de la constante de resorte acá sobre la masa. Esto elevado al cuadrado. Si elevo al cuadrado todo este término, también tengo que elevar omega también al cuadrado. La velocidad. Ahora sí. Perfecto. Una vez tengo esto, simplifico, ¿no? Este cuadrado se va junto con la raíz. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera. Que la velocidad angular al cuadrado, omega al cuadrado,
va a ser igual a la constante de resorte sobre la masa. Sobre la masa. Ahora, una vez que ya tengo esto, recién voy a poder determinar o reemplazar los valores. Entonces, la constante de resorte vale 6.5 newton sobre metros. Y la masa es 0.542 kilogramos. Reemplazamos lo que es newton, aquí es igual a kilogramos por metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración. De esa manera yo tengo lo que es omega. Entonces, kilogramos con kilogramos se van. Vamos a poner otro color. Kilogramos con kilogramos se van, kilogramos con kilogramos se van, metros con metros se van. Entonces, ¿qué me quedaría? Como no hay unidades en la parte superior, sería radianes sobre segundo al cuadrado. Pero serían radianes al cuadrado. Ahorita lo vamos a anotar. Entonces me quedaría este valor, 11.993 radianes sobre segundo cuadrado. ¿Le sale ese valor? Reemplazando 6.5 entre 0.542. Sale. Perfecto. Entonces ya tengo entonces la velocidad angular al cuadrado. Entonces, yo lo que debo recordar es lo siguiente. Como sabemos que la amplitud era 10 centímetros, llevándolo a metros sería 0,1 metros. Para la aceleración máxima, la condición es la siguiente. Que la aceleración máxima va a ser igual a la amplitud por la constante de resorte sobre la masa. Entonces, ¿la amplitud es dato? Sí, es dato. La constante de resorte también. Y la masa, hace rato lo acabamos de encontrar. Entonces, solamente lo que debo hacer es reemplazar. Y ese Newton lo transformamos a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado. De tal manera que así tuviera el valor de la aceleración. Y sería metros con metros se van. ¿Y qué me queda? Kilogramos con kilogramos también se van. Metros sobre segundo cuadrado. La unidad de la aceleración. De tal manera que así encontraría este valor de aceleración. ¿Le sale eso? Sí, sale eso. Perfecto. Con eso yo respondería al inciso C, que el inciso C era lo que me pedía lo siguiente. La aceleración máxima del bloque. De tal manera que con esto lo puedo determinar la velocidad al cuadrado angular y con esto puedo determinar la aceleración del bloque. ¿Se entendió o hay alguna duda? Es solamente puro reemplazo. No. ¿Hay alguna duda sobre el ejercicio? ¿Podrías repetir qué era la A mayúscula, por favor? Ya. La A mayúscula es la amplitud que va a tener. En pocas palabras, este resorte de acá
Lo que me indica acá es la constante elástica del resorte. Cada material tiene una constante elástica. ¿Qué significa eso? Que se puede deformar y se puede restituir. Entonces, cada material tiene un valor. En este caso, para este material de acá, su valor es de 6.5 newton sobre metro cuadrado. Ahora, para un tiempo cero, esto va a estar en equilibrio. Su posición inicial va a ser 0. Cuando yo lo jale, esto va a oscilar. Entonces, el punto más alto de la oscilación va a ser 10 centímetros. Y va a volver otra vez a 0. Ahora, ese 10 centímetros lo que me indica es la amplitud, el rango de oscilación que va a tener este bloque. O sea que va a venir desde 10 centímetros hasta 0. Pero esto de aquí, ¿qué va a pasar? Lo jalo y llega hasta acá. ¿Esto se va a mantener en 0 o va a continuar? Continúa. Cuando yo lo hago esto de acá, el resorte va a estar traccionado. Y una vez que lo suelte, esto va a ganar una fuerza y una velocidad que lo va a hacer comprimir al resorte. Entonces, del punto inicial 0, esto va a avanzar. Esto también va a llegar un poco más a este lado. Pero la amplitud que me va a dar va a ser de 10 centímetros. O sea que aquí va a ser 10 positivo y para el otro lado menos 10 centímetros. Pero como la amplitud es la misma, sea positivo o negativo, solamente me indica el valor modular o escalar, o sea, número positivo, no me interesa el negativo. Para la posición sí me interesa los signos, pero para la amplitud no, es un valor modular. Ahora, ¿qué me indica? Cuando lleva a 5 centímetros, cuando está traccionándose a 5 centímetros, gana una velocidad de 30 centímetros sobre segundo. Entonces, en ese momento su amplitud va a ser de 5, pero es de la posición, porque la amplitud total es de 10 centímetros. Entonces, para aquello voy a tener la constante elástica de resorte, la velocidad para la distancia de 5 centímetros va a ser 30 centímetros sobre segundo. Y la amplitud que va a tener de oscilación es de 10 centímetros. Lo voy a anotar para que también no haya problema. 10 centímetros. Ahora, estos son los datos que me da, según el enunciado. Un bloque de masa desconocida se une a un resorte constante de 6.5. Experimenta un movimiento armónico simple. Entonces me dice que va a haber una oscilación. Con una amplitud de 10 centímetros. Ahí ya le da la amplitud. Cuando la masa está a la mitad del camino, entre su posición de equilibrio y el punto extremo, se mide su velocidad y se encuentra que es 30 centímetros sobre segundo. Calcular, inciso A, la masa del bloque. Inciso B, el periodo del movimiento. Inciso C, la aceleración máxima del bloque. Entonces, como ya tengo el esquema y ya tengo la constante, la velocidad y la amplitud, lo primero que debo recordar, aquí es igual la energía mecánica de un resorte. Es igual a un medio por la constante del resorte por la amplitud al cuadrado. Esto es la fuerza mecánica que va a tener el resorte. Ahora, debido al movimiento que va a tener, va a experimentar dos energías, que es la sumatoria que me va a dar la energía mecánica. ¿Cuáles son? La energía cinética más la energía potencial. Por principio de conservación de la energía, ¿qué me dice? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces aquí se transforma de energía mecánica a energía cinética más la energía potencial, o viceversa. Por eso que dice que la energía siempre va a permanecer constante. Ahora, como ya tengo de dato la energía mecánica en fórmula que va a ser un medio de la constante de resorte por la amplitud al cuadrado, tiene que ser igual a la energía cinética. Y nuestra energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Más la energía potencial. Nuestra energía potencial va a ser un medio
de la constante del resorte por la posición, ya no la amplitud, sino la posición en ese momento de los 5 centímetros. En este punto de acá, por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo acá? Lo que está haciendo es la igualación de las energías. La energía de este punto es la misma que esta energía de acá. Vamos a ponerlo para que se entienda mejor. Este punto va a ser la energía en A. O pongámosle en B. Energía en B. Y aquí sería la energía en A. ¿Qué es lo que estamos aplicando entonces? El principio de conservación de la energía. Entonces, si aplico eso, voy a tener esto. Que la energía en A tiene que ser igual a la energía en B. Así. Entonces, una vez que tengo esto, lo que debo hacer es reemplazar. Aquí solamente hay energía potencial, no hay cinética. O lo igualo también si quieren. Aquí sería la energía cinética en A. Ahorita vamos a poner. La energía cinética en el punto A. Más la energía potencial en A. La energía potencial en A. Ahora, tiene que ser igual a la energía que va a haber en el punto B. Entonces va a ser lo mismo, pero para el punto B. La energía cinética en B más la energía potencial en B. En B. Ahora, con esto quería llegar a una cosa. Cuando llegue acá, ¿cuánto va a ser su velocidad final? Porque esto va a avanzar. Llega a un punto y se va a detener. Entonces, para la amplitud de 10 centímetros, su velocidad final va a ser 0. Entonces, aquí lo voy a anotar para que ustedes también lo tengan. Que su velocidad en ese punto, que va a ser la velocidad en A, la velocidad en A va a valer 0. Eso es lo que me indican. Si esto vale 0 para los 10 centímetros que tenemos acá, entonces cualquier número que esté multiplicado por 0, su energía cinética va a ser 0. Se va a anular. Esto va a ser 0. Energía cinética en A, 0. Pero sí tiene energía potencial debido a los 10 centímetros. Entonces sí hay energía potencial. Va a ser igual a la energía potencial en B, porque sí también tiene. El punto de inicio tiene una distancia de 5 centímetros. Entonces tiene energía potencial.
Y tiene energía cinética porque va a estar en movimiento a 30 centímetros por segundo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Aplicando, voy a tener lo siguiente. Vamos a poner lo que está acá. Aplicando esto, me voy a tener lo siguiente. La energía cinética en A se anula, solamente hay potencial. Esto me quedaría. Y aplicando eso, solamente tengo que reemplazar los valores. ¿Qué serían? Voy a borrar esto mejor. Y me traigo el de acá. Vean. Ahora, la energía potencial es igual a un medio. Le vamos a poner acá de cuenta de la amplitud. Le vamos a poner la posición. ¿Ya? Para una posición que va a ser... No, mejor en paréntesis. Para una posición que va a ser X sub A, le vamos a poner aunque sea. ¿Ya? X sub A. Y en el de acá sería X sub B. Lo mismo, pero en el punto B. X sub B. Ahora sí. Esta velocidad sería la velocidad en B. Ahí. La velocidad en B. Ahí. Así sería. En el punto A solamente hubiese energía potencial, no hubiese energía cinética. Debido a que su velocidad en este punto es 0. Entonces se anula su energía cinética. Pero sí tiene debido a la potencia, 10 centímetros. Y aquí también tiene a 5 centímetros. Ahora, aplicando eso, aplico esa igualdad que es la que tenemos acá. Y nuestra posición en A es la amplitud. Y nuestra posición en X, B, es la mitad de la amplitud. Y la velocidad ya la tengo, que es una sola, digamos, que es la que tenemos acá, a 30 centímetros sobre segundo. Entonces, igualando, lo que hago es lo siguiente. Como todo el término un medio es constante para ambos lados, simplifico. Y me quedaría masa por velocidad al cuadrado es igual a la constante de resorte por la amplitud al cuadrado menos la constante de resorte por la amplitud sobre 2 elevado al cuadrado. El término en común es la constante de resorte